noticia la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Washington. Sesión que convocara a Luis Almagro, el secretario general del organismo, para debatir la activación, recordemos, de la Carta Democrática Interamericana en relación a Venezuela. Lo primero fue discutir el orden del día, ya que algunos países encabezados por Venezuela pidieron que se cancelara el orden del día. Venezuela se opone a la aprobación del orden del día. La organización está viviendo hoy un día muy peligroso para su expediente, muy peligroso. El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela. Concluyo esta breve intervención reproduciendo un mensaje que el mismo presidente Zapatero había mencionado en esta sala. La ayuda se da, se ofrece, no tiene que ser un elemento de confrontación. Y creo que a eso es lo que debe contribuir la OEA, por lo tanto este Consejo no contribuye a ello y por lo tanto Bolivia apoya a que no se apruebe el orden del día. El gobierno de Nicaragua se une a la solicitud planteada por el ilustre, democrático, constitucional y legítimo, que quede claro en esta sala, legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, nombre oficial de ese país soberano, que está solicitando que no se apruebe el orden del día. Gracias por sus votos de sí, 20 votos de no, 12, abstenciones 2. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general adjunto. Se da por aprobado el orden del día. Así comenzaba esta mañana esta reunión en el seno de la Organización de Estados Americanos. Ahora, luego de que fuese aprobado este orden del día, el secretario de la OEA, Luis Almagro, expuso, mejor dicho, hizo una síntesis bastante apretada, decía él, sobre el informe que presentó sobre la situación de Venezuela. Debemos ser justos porque se lo debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente, que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia y de impunidad, actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia y no repetición. Es conforme a estos principios que debemos actuar o no. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo. El enfrentamiento entre las ramas de gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país. Ahora, tras escuchar este informe, los países tomaron la palabra, tomaron posición sobre la activación de la Carta Democrática o el apoyo a la iniciativa del diálogo adelantada por los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. Todos coincidían en que el diálogo es necesario, algunos estaban a favor de la Carta, hicieron su exposición de motivos cada uno. Finalmente habló la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo que ha hecho el secretario general es muy peligroso, muy peligroso. Está desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela. 7.587.579 venezolanos y venezolanas votamos por un hijo de Chávez. El odio manifiesto y el desconocimiento que hace el secretario general sobre el gobierno de Venezuela demuestra, entre otras cosas, uno, que desconoce expresamente, no implícitamente, expresamente que hay un gobierno legítimo y constitucional en Venezuela. Y aquí estamos viviendo ya el momento, los tiempos de vergüenza, donde se rompen todas las reglas del juego y nos coloca en una situación fangosa, en una situación donde Venezuela está en absoluta indefensión. Estamos viviendo tiempos donde se rompen todas las reglas del juego. Lo que me queda la duda si hablaba
se hablaba de Venezuela. Es decir, no de la OEA, ¿no? Porque en Venezuela es que se están rompiendo todas las reglas del juego. Y Dania, yo creo que ella en un acto que le gusta jugar pues con ciertos términos expreso, implícito y demás, y creo que no los utiliza muy bien, creo que se estaba refiriendo realmente a lo que ha sido la historia del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Si bien utilizó los mecanismos propios de la democracia para acceder al poder, tan pronto llegó a él, empezó un proceso profundo de desmonte de las instituciones liberales representativas para poder garantizar un régimen autoritario y que una dictadura, llámelo usted Hugo Chávez o llámela Maduro, se entronizara en el poder. El terreno fangoso se lo inventó precisamente los chavistas y ahora viene a decir que es una situación alarmante y que genera problemas de estabilidad política. Todo lo contrario, Dania, si uno lee con detenimiento la Carta Democrática Interamericana, hay un presupuesto inicial de intervención política y es cuando un país que fue democracia tiene problemas constitucionales, que es lo que pasa en Venezuela. El plantear esto, y vamos a ir a otro tema, pero es algo que repetía la canciller Rodríguez, lo repitió también en una rueda de prensa posterior a lo que fue la reunión de la OEA el día de hoy. Repetía esa palabra justamente, ¿no? Intervención. Decía que se había dado un golpe de Estado, decía que el secretario general Almagro había abierto una puerta peligrosa. Es decir, que mañana cualquiera llegara a querer examinar la situación interna de cualquiera de los países miembros. Yo me imagino, Jairo, que no es cualquier situación. Es decir, se examina la situación de un país particular donde hay evidencia de que hay ruptura del orden constitucional, donde no hay independencia de poderes. No porque lo digan además precisamente los miembros de la OEA, sino lo dicen nacionales de ese país. Así es, Dania. Es más, yo creo que una de las falencias que tiene la democracia regional en América Latina es que no existía una institución que permitiera establecer una hoja de ruta para verificar la realidad, no solamente desde el punto de vista del origen, sino del trabajo diario en materia de democracia y un mecanismo que permitiera intervenir políticamente. Ojalá en América Latina, Dania, este tipo de situaciones, ante la más mínima alerta de violación, ruptura del orden constitucional, tuviera la oportunidad de intervenir. Ahora bien, en el caso de Venezuela, pues yo creo que no hay que ser un analista muy avesado para tener claro que las circunstancias de crisis humanitaria, de violación continua de los derechos humanos, de las órdenes que salen de Palacio de Miraflores para vulnerar no solamente a quien piense diferente a ellos, es decir, a los demócratas, sino para deteriorar la vida de un número importante de venezolanos, son situaciones que demandan intervención. Y dos, Dania, si uno mira indicador por indicador, que es un ejercicio muy sencillo, solamente escoger el segundo párrafo del artículo segundo de la Carta Democrática, pues eso es un ejercicio de pasa o no pasa. ¿Se respeta la división de poderes? No se respeta. ¿Se respeta el Estado de Derecho? No se respeta. ¿Hay violación de los derechos humanos? Hay violación de los derechos humanos. ¿Se lucha contra la pobreza? No se lucha. En esa medida, Dania, Venezuela tiene una ruptura constitucional y debe ser objeto de intervención política en el corto plazo.